Amados hermanos y amigos, muy buenas tardes. Estamos disfrutando de un soleado sábado aquí en Cali. Ministerios Personales de la Iglesia Maranata en Cali le da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a su clase laica de las 28 doctrinas fundamentales. Y realmente este estudio de la palabra nos fortalece y nos llena de esperanza en las promesas de la palabra de Dios. Y bien, ustedes saben que antes de abrir la palabra, debemos pedir la presencia del Espíritu Santo. Él es nuestro maestro, Él es nuestra guía. Oremos. Adopte una actitud de reverencia, de oración en donde esté. Padre que estás en los cielos. Estamos muy felices de recibir tus bendiciones, tu amor, la paz que reina en nuestros corazones por la presencia de tu Santo Espíritu. Y ahora es un momento feliz. Vamos a abrir tu palabra. Deseamos, Santo Espíritu, que tú seas quien nos enseñes, quien nos repases lo que ya conocemos y lo nuevo que tienes para esta tarde para nosotros. Y lo estamos pidiendo, rogando y esperando en el dulce nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy nos toca la doctrina número 19. Hemos avanzado bastante, ¿verdad? Y esta forma parte de un grupo de doctrinas que se llama de la vida cristiana. Vamos a estudiar sobre la ley de Dios. Un tema bastante controversial, sobre todo en el mundo evangélico, por las creencias y las suposiciones que se han hecho respecto a la ley de Dios. Pero esta tarde nos va a quedar todo aclarado. Cuando Dios dio la ley en el Sinaí, no solo se reveló a sí mismo como la majestuosa autoridad suprema del universo, también se describió como el redentor de su pueblo. Él dijo en Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así que se describe como redentor, libertador de su pueblo, un pueblo que tenía casi 500 años de esclavitud. Así que en el Sinaí hay tantas cosas, reveló el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, en donde se muestra como el creador de todo el universo, de la tierra, de los seres humanos, nos da sus leyes, porque no solamente fue la ley de Dios, está la ley de Moisés que tiene las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes de higiene, una serie de leyes de las cuales han sido base para las constituciones de los países en todo el mundo. Entonces, el Sinaí realmente es un símbolo de la expresión de Dios a todo dar, plena, total, y se revela como redentor de su pueblo. Te libré, te saqué de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Hablemos de la naturaleza de la ley de Dios. En la ley de Dios, la Escritura presenta los atributos divinos. Ya lo vamos a ver en algunos textos bíblicos. La ley es un reflejo de ese carácter de Dios, de sus atributos maravillosos. Y empezamos por decir que es una ley moral, espiritual. Los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad. Es cierto que la ley no nos salva. No es un elemento de salvación, porque Cristo Jesús es el quien llena todo respecto a nuestra salvación. Pero la ley ocupa un papel muy importante en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a nuestra conducta. Ya lo veremos más adelante. Veamos lo que nos dice el Salmo 19:7 respecto a lo que la ley refleja, revela respecto al carácter y los atributos de Dios. La ley de Jehová es perfecta.
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, mire, si la ley de Dios la dio Dios, y por eso se llama que es de él, de Dios, y dice que es perfecta, quiere decir que la dio un Dios perfecto y que es fiel, la ley y Dios, que hace sabio al sencillo. O sea, la sabiduría está en Dios. Qué cosa maravillosa, ¿no? Perfecto Dios, fiel Dios, sabio Dios, y por eso su ley contiene también esas cualidades. En el Salmo 119, los versículos 151 y 152, nos dice lo siguiente, y de paso quisiera decirles que todo el Salmo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, está todo dedicado a la ley de Dios. De ahí entresacamos estos dos versículos. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad, porque vienen de un Dios verdadero. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Dios es eterno y su ley, fruto de sus manos y su carácter, es eterna también. Vean ustedes cómo la ley refleja pues los atributos y el carácter de Dios. En Romanos 7:12 leemos lo que Pablo concluye al decir, de manera que la ley a la verdad es santa, como Dios, y el mandamiento santo, justo y bueno. Si el autor es Dios, es santo, justo y bueno, como su ley, porque todo lo que produce Dios es un reflejo de sí mismo. Sigamos hablando de la naturaleza de la ley. Ya vimos que es un reflejo del carácter y los atributos de Dios y es una ley espiritual, totalmente. Romanos 7:14 nos va a decir que por lo tanto únicamente los que son espirituales y tienen el fruto del Espíritu Santo son los que pueden obedecer. Ya vamos a leerlo. Las leyes humanas se refieren únicamente a los actos externos, pero la ley divina, se dice, es amplio sobremanera tu mandamiento. Eso está en Salmo 119:96. La ley divina es espiritual, mientras las leyes de los hombres son externas, no tienen que ver con la vida espiritual. Sí, con el comportamiento de las personas, pero más que todo con sus acciones externas. Pero la ley de Dios es completamente espiritual. Veamos lo que dijo Pablo en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, como Dios es espíritu. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, esta ley no podemos tomarla así como hace la mayoría de nuestros hermanos evangélicos. Eso fue para los judíos. Cuidado, no, señor. Es un reflejo de toda la personalidad de Dios. Él es espiritual, su ley es espiritual y nosotros somos carnales. Y Dios ha puesto como una pauta que nos enrumba hacia esa vida espiritual. Ahora bien, se ha argumentado mucho de que nadie es capaz de guardar la ley. Esa fue la acusación original de Satanás contra Dios. Pide más que deme, nadie es capaz de guardar esa ley, es exigente, es un tirano. No, eso lo decía un ser que se despojó de la espiritualidad y de la conexión de intimidad con Dios. ¿Qué dijo Jesús, por ejemplo, en Juan 15:4? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, las uvas, no pueden llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. La ley es un fruto de permanecer en Cristo Jesús, de permanecer totalmente ligado espiritualmente a Él.
Entonces, se ve ese fruto, de por sí que se llama también el fruto del Espíritu, de cierta manera. Entonces, la ley es espiritual y lógicamente la persona que la mira más desde el punto de vista material, desde el punto de vista externo, de obras, pues no le encuentra razón de ser, pero desde el punto de vista espiritual, caramba, es el fruto de una relación espiritual con el Señor Jesucristo. Ahora bien, aunque los mandamientos todos son no tomarás el hombre y Dios hermano, no esto, no otro, no matarás, no alterarás. Cualquiera dirá, no, esto es muy negativa. No, la ley es positiva. ¿Cómo así? Pero ya tiene muchos noes. El decálogo es mucho más que una corta serie de prohibiciones. ¿Por qué? Porque contiene los principios sumamente abarcantes. La ley de los 10 mandamientos no debe ser considerada tanto desde el aspecto de la prohibición como desde de la misericordia. Sí, así es. A ver, vamos a desmenuzarlo un poquito mejor. Es una ley sencilla. ¿Cómo así que es sencilla? Sí, veámoslo. Los 10 mandamientos son profundos en su abarcante sencillez. Son tan breves que hasta un niño puede aprenderlos rápidamente de memoria. Y perdónenme el ejemplo personal, el de mis hijos. Yo desde mis 6 años me aprendí los 10 mandamientos, el Salmo 23, el Salmo 91, etc. ¿Por qué? Porque es muy sencilla su redacción, pero es muy profundo su significado. Entonces, a la vez son muy abarcantes, cubren cualquier pecado posible. Pareciera que no, pero sí, abarca todo. Y Jesús en el Nuevo Testamento la engrandece. Por ejemplo, él dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, el que se enoja locamente contra su hermano y le dice estúpido, idiota, imbécil, ya quebrantó el mandamiento, porque quiso como matarlo. Entonces, el espíritu de la ley fue quebrantado, igual que no adulterarás, pero dice cualquiera que mira a la persona de su otro sexo con un deseo sexual, ya cometió adulterio, fornicación en su corazón, espiritualmente hablando. Entonces, esta ley, aunque es sencilla, es supremamente profunda, abarcante y es espiritual, porque toca lógicamente con todos los aspectos espirituales de nosotros. También la ley revela la voluntad de Dios para la humanidad, lo que Dios quiere de nosotros, como es la expresión del carácter de Dios y de su amor. Pues los 10 mandamientos revelan su voluntad y sus propósitos para la humanidad. Demandan una perfecta obediencia. Si todo el mundo obedece los mandamientos de Dios, hombre, todo el mundo va a andar en paz, en tranquilidad, en amor. Los primeros 4 tienen que nuestro amor, nuestra obediencia para Dios. Y los otros 6, nuestro amor para el prójimo y el respeto de nuestro prójimo. Entonces, cuando estamos en ese espíritu de la ley, obvio, estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para la humanidad, que viviéramos en amor, en paz, en tranquilidad. Pero también demanda una perfecta obediencia, perfecta, quiere decir total, completa. Santiago, en su carta, su capítulo 2 y el versículo 10, expresó lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, 9 mandamientos, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por uno solito se hace culpable de todos. Es como una cadena. Las cadenas que se ponen acá. Si un solo eslabón se rompe, ya, la cadena dejó de ser cadena. Esta semana,
oía un mensaje de un pastor evangélico hablando de los tatuajes. Me llamó la atención a ver qué concepto tienen otros. Y en algún momento ese predicador habló de los 10 mandamientos y para él todos son vigentes, 9, pero el sábado no, el sábado es ceremonial, lo pone ceremonial cuando está en la ley de Dios, en las tablas de la ley, escritos por el dedo de Dios. No, una y otra vez mencionaba que eso era una ceremonia, que era una ceremonia. A Por vos, padre, favor, el mundo evangélico ha clavado la ley de Dios en la cruz, ya no es necesario. Entonces yo les pregunto a veces, ya puedo matar, ya puedo adulterar y no es pecado. No, ¿cómo se le ocurre? Entonces, pero el sábado, no, ese sí no. Aquí dice Santiago, el que ofende en un punto se hace culpable de todos. El mundo evangélico se ha hecho culpable de todos según la palabra de Dios. La ley funciona como una norma del juicio. Ustedes saben que los juicios terrenales, los jueces se basan en constituciones, en leyes, el Código Penal, el Código Civil, el Código del Comercio, etc. Depende del delito, hay leyes. Dios tiene también su ley como norma del juicio y son los 10 mandamientos, los que él escribió. Únicamente la conciencia nuestra, sincronizada con la gran norma de Dios, los 10 mandamientos, su ley, puede mantenernos libres de caer en el pecado. Entonces, cuando nosotros estamos conectados con el Espíritu de Dios, Él ha prometido escribir esa ley en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y entonces estamos sincronizados con la ley de Dios. Yo no necesito estar leyéndola ni aprendérmela de memoria. No, el Espíritu Santo maneja mi vida porque yo le he dado el control y estoy guardando los mandamientos de Dios sin darme cuenta, sin preocuparme. Y eso me ayudará a mantenerme libre de pecado, porque Dios lo va a tomar en cuenta en el día del juicio. Me va a medir por esos 10 preceptos. Y sí, hablando de pecado, justamente la palabra de Dios nos menciona que la ley señala el pecado. Ese fue uno de los propósitos por los cuales Dios la escribió. No la escribió Moisés. Dios se tomó el trabajo por sí mismo con su puño y letra de escribirla en tablas de piedra. ¿Por qué piedra? ¿Por qué no en un papiro, en un cuero? No, para que permaneciera para siempre. Es de carácter eterno. Entonces, tiene un propósito. En primer lugar, señalar el pecado. Si los 10 mandamientos, pues nosotros los seres humanos no pudiéramos ver con claridad la santidad de Dios, obvio, nuestra propia culpabilidad no la veríamos, ni la necesidad de arrepentimiento. No, así como hoy estoy bien, nada me reprende, pero la ley funciona como un espejo. ¿Y para qué es el espejo? Pues para mirarnos si estamos despeinados, si no nos hemos afectado, si tenemos alguna mancha en la frente, en las mejillas, cómo le quedó a las señoras el maquillaje. La ley es un espejo que nos muestra también nuestras manchas y nuestros defectos. ¿Qué dijo Santiago en su capítulo 1, versículos 23 al 25, que muchos de nosotros no lo sabemos hasta de memoria? Él dijo lo siguiente: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era, que está todo desaliñado, despeinado, lo que sea. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, nótese, se compara la ley como un espejo y la llama perfecta ley y le pone un adjetivo calificativo, la ley de la libertad. No es un amarre, no es una carga, no. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra.
hombre, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la ley es como un espejo. Ahí me dice si estoy bien o no estoy bien. Y si es escrita en el corazón por el Espíritu Santo, no tengo ningún problema. El Espíritu Santo me da las fuerzas para ser victorioso contra el pecado. Así que la ley cumple un papel maravilloso. Y nótese que Santiago la menciona como la ley de la libertad. Sí, ese es otro propósito de la ley. Provee verdadera libertad. Comentémoslo. Vivir dentro de los confines de la ley de Dios significa libertad del pecado. Ya no peco más. Santiago se refiere al decálogo llamándolo la ley real, la perfecta ley, la de la libertad. Entonces, la ley de Dios tiene un propósito precioso, darnos libertad del pecado. Ya no vivo para estar pecando, ni que la ley me esté señalando, no, porque la ley es espiritual, y el Espíritu Santo me hace ser obediente. Además, Jesús, como lo vamos a leer más adelante, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, es una evidencia de mi amor a mi Salvador, la obediencia. La mayoría de personas que oyen el Evangelio y lo aceptan, creen que solamente es, creen en el Señor Jesús y será salvo. Y el segundo paso, la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, la fe, el creer, no solamente se limita ahí, sino tiene resultados, tiene fruto, y ese fruto es la obediencia. Por eso se llama ley de la libertad, ley perfecta. Leamos de Santiago al capítulo 2 y el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, 2 puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Es la ley del amor, una ley de libertad, de amar. No tenemos que estar preocupándonos por ella. No, no, porque el Espíritu Santo ya ha hecho su obra en nosotros. Y Santiago 1:25 agrega, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, y no tiene esos adjetivos calificativos, ley real, perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, la ley de Dios es algo maravilloso. Dios la adecuó en términos humanos para que sirviera como una pauta, como un modelo, aunque nuestro modelo es Cristo y cuando nos fijamos totalmente en él, de hecho estamos cumpliendo la ley. Ahora, ¿cuánto tiempo duraría la ley? La ley es perpetua como quien la escribió, es eterna. Por cuanto la ley moral de los 10 mandamientos es un reflejo del carácter de Dios, sus principios no son temporales, no son pasajeros, no era para el pueblo judío ni sujetos a las circunstancias, sino absolutos, inmutables, que no cambian y de una validez permanente para la humanidad. Discúlpenme que de pronto hablo mucho de mis hermanos evangélicos, pero es que para ellos, la ley de Dios fue temporal, solo para los judíos. Nosotros ya estamos libres, Señor. Pecar en cualquier parte del universo siempre será pecado. Infringir la ley de Dios es pecado. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, la ley no era solo para los judíos, era para la humanidad. Y justamente vamos a ver eso, que la ley existió antes del Sinaí. Nuestros hermanos evangélicos creen que no, que solo hasta cuando Dios les quiere el Sinaí es que empieza a existir la ley de Dios, pero no hay tal. Ya desde Adán se conocen los mandamientos. El Génesis demuestra
que los 10 mandamientos eran conocidos mucho antes del Sinaí. Miren ustedes que el Sinaí llega a ser 2500 años después del Edén. Y ya en el Edén se sabía que existían los 10 mandamientos. ¿Por qué? Adán y Eva robaron el árbol de Dios. No hurtarás. Satanás les dijo, seréis como dioses, coman que seréis como dioses. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No codiciarás lo que es de tu prójimo. Codiciaron el árbol de Dios. Noten, se quebrantaron una serie de mandamientos y lastimeramente sus 2 primeros hijos, el uno asesinó al otro. Y supo, de inmediato Caín supo que ha cometido un pecado, porque andaba escondiéndose de Dios y fue mentiroso. Entonces yo guarda de mi hermano, yo qué sé, mintió, porque sabía que había cometido un pecado, no matarás. Entonces, la ley de Dios existe desde el mismo comienzo, desde la creación, que no se había escrito, pero se conocía. Entonces, antes que Dios diera ese decálogo, la gente se daba cuenta de que los actos que Dios prohibía eran malos, así no estuvieran escritos, pero se conocían. Ya Dios había dado ese decálogo y era conocido, aunque no estuviera escrito. Entonces, ¿qué pasa en el Sinaí? Veamos. En el Sinaí, Dios promulgó su ley en forma directa, en términos claros y sencillos, a causa de las transgresiones, dijo Pablo en Gálatas 3:19, y en Romanos 7:13 agregó, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, fue necesario ya que Dios lo escribiera, se viera, se sabía desde el Edén que existe una ley de Dios, pero como creció tanto el pecado, la maldad de los hombres, entonces fue necesario que este pueblo de Israel, que venía de casi 500 años de esclavitud, en un ambiente totalmente idólatra, pagano, como era la cultura egipcia, venían muy contaminados y afectados y era necesario tener entonces la ley escrita. Y Dios lo hizo en términos tan sencillos, adaptados justamente a nuestra raza humana, a nuestra manera de pensar y de ser. Veamos lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, pregunta Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, el sacerdote Moisés, en este caso Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, el Salvador. Así que, por eso dice Pablo en otro pasaje, que ella fue como un ayo, como un tutor, como una niñera para llevarnos a Cristo hasta que llegara la simiente y pagara nuestra deuda de pecado. Entonces, la ley tuvo un tremendo propósito, llevarnos a Cristo, mostrar somos pecadores y necesitamos un Salvador. Porque si no existiera, no matarás, no robarás, no hay que honrar a los padres, pues viviríamos sin pecado. Pero justamente la ley, como el espejo, revela el pecado y la necesidad de un Salvador. Y eso fue real. Romanos 7:13 nos dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Obvio, ¿cómo sé que matar es pecado? ¿Cómo sé que robar es pecado? Que codiciar, etcétera. Por la ley de Dios. Entonces,
por el mandamiento, el pecado llegó a ser sobremanera pecaminoso. La ley siempre ha existido. Antes del retorno de Jesús, de su segunda venida, seguirá siendo válida. Así digan muchos hermanos evangélicos que ya esa ley se clavó en la cruz. No, señor, no hay tal cosa. La Biblia revela que la ley de Dios va a ser ahora en estos tiempos finales el objeto de los ataques de Satanás y que la guerra del diablo contra ella, contra la ley y el pueblo que guarda la ley, va a alcanzar una mayor intensidad poco antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, no ha caducado. Justamente Cristo, hablando de la destrucción de Jerusalén y de su segunda venida, dijo que debiéramos orar para que nuestra huida no fuera ni en invierno ni en sábado. Ay de las embarazadas, pobrecitas, tener que huir de esa manera. Y encima si es invierno o sábado. Ahí denota que el sábado en el tiempo final, en el tiempo de angustia, se estaría guardando todavía. Entonces, la perpetuidad de la ley no conoce final, porque así estemos en el reino de los cielos por la eternidad. Siempre quebrantar un mandamiento será pecado, siempre. Pero hay la seguridad de que nunca más se va a levantar el pecado porque ya se vieron sus consecuencias y ya nadie va a querer pecar. No, nunca más. Leamos algunos textos proféticos de que la ley de Dios en el tiempo del fin, hoy, iba a estar vigente. Por ejemplo, la profecía de Daniel 7:25, hablando del cuerno pequeño, que todos sabemos nosotros que se refiere al papado, dijo el profeta por revelación de Dios, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y lo hizo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 días o años, que terminaron justamente en 1798, la supremacía papal. Pero aquí está profetizado que ese poder religioso va a cambiar los tiempos, la manera de contar los años. Tenemos un calendario que llama gregoriano, en memoria de ese Papa Gregorio que con la ayuda de otros sabios inventó esta manera de contar los años. Cambiaría los tiempos y la ley. Y ahí está la ley de Dios, remendada en el catecismo. Se quitó el sábado y se puso santificar las fiestas. ¿Dónde dice eso la Santa Biblia? Se quitó el segundo mandamiento de veneración de imágenes. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Desapareció ese. Y para cuadrar los 10, se dividió en dos el no codiciarás. No codiciarás es uno solo. Así que esto quiere decir que para nuestro tiempo la ley estaría vigente, pero sería atacada. En Apocalipsis 12:17, que es una circunstancia y un escenario del día de hoy, nos dice lo siguiente, 12:17 Apocalipsis. Entonces el dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea, la iglesia del último tiempo, la iglesia del fin, la iglesia que tiene toda la verdad, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, sus hijos, los hijos de la iglesia, el residuo, el resto, el remanente. Y dice las cualidades de ellos. Los que guardan los mandamientos de Dios, no el catecismo, y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía, lo cual estudiamos el sábado anterior. Esta profecía es para hoy y para un tiempo futuro, inmediato futuro, los que guardan los mandamientos de Dios. Así que esa ley hoy por hoy es vigente y es atacada por el mismo maligno. Apocalipsis 14:12.
habla de este pueblo del fin, del pueblo remanente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tienen la verdad completa, creen lo que Jesús creía y guardan sus mandamientos, no para salvarse, sino porque ya son salvos. Y si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Ahora, ¿qué relación tiene la ley y el evangelio? La salvación es un don, es un regalo que llega a nosotros por gracia, no porque la merezcamos, por medio de la fe. Yo creo, yo acepto. Por las obras de la ley, dijo Pablo, ninguna persona se va a justificar. O sea, la ley no me puede salvar, sino solamente mi fe en Jesús, ¿ya? Y a través de toda la escritura existe una perfecta armonía entre la ley y el evangelio. ¿Por qué? Porque se exaltan mutuamente. La ley exalta al Salvador. La ley exalta al Mesías para poder salvar a los que quebrantan esa ley. Y el Señor engrandeció la ley. Pablo dijo, porque por gracia sois salvos, no la merecemos, la salvación, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Ahora pues alguien dirá, la gente antes del Sinaí se salvaba por guardar la ley después del Sinaí, pero ya ahora no, nos salvamos por Cristo, ya la ley no vale. No, veamos la ley del Evangelio aún antes del Sinaí. Cuando Adán y Eva pecaron, en respuesta a su necesidad, ¿cuál necesidad? La necesidad de ser perdonados, de ser salvos, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Entonces, en respuesta a esa necesidad de salvación, Dios no anuló la ley que los condenaba. A decir, bueno, para que ustedes no se pierdan, entonces voy a quitar la ley para que ya no exista que tener otro Dios, que me robaron el árbol, que lo codiciaron. Voy a quitarla para que ustedes no se pierdan. No, en cambio, les ofreció el Evangelio, la buena nueva, que lo restauraría a la comunión con Él y a la obediencia de su santa ley. La ley es eterna, la ley es inamovible. Aquí y en cualquier punto del universo tiene validez hoy, ayer y en el futuro, por siempre. Entonces, no hay tales argumentos, mis hermanos, de que ya la ley no sirve. En el Sinaí, hasta la muerte de Cristo, veamos la siguiente diapositiva, los transgresores de los 10 mandamientos hallaron siempre una esperanza, perdón y purificación por fe en el Evangelio revelado por los servicios del santuario que prescribía la ley ceremonial. Entonces, esa ley que mostraba lo que haría el Mesías en favor de los pecadores, de los que quebrantaban la ley escrita, esas leyes fueron clavadas en la cruz. Claro, ya no se necesitaban más porque la realidad que era Cristo Jesús en la ley ceremonial, en la ley de sacrificio y ofrenda, se cumplió en la cruz. Pero la ley moral de Dios, esos principios son eternos, siempre lo será. ¿Qué pasó después de la cruz? Ya que estamos hablando de la ley ceremonial. Cuando Cristo murió, cumplió el simbolismo profético del sistema de sacrificio. De paso, les invito los domingos a las 7 de la noche que estamos estudiando sobre el santuario y muy pronto vamos a comenzar a estudiar sobre los sacrificios y las ofrendas. El tipo, ese modelo, se encontró con el antitipo, o sea, con la realidad, con la perfección. El cordero, el cabrito, el macho cabrío se encuentra con Cristo Jesús crucificado en la cruz, sacrificado en la cruz. La ley ceremonial entonces llegó a su fin, pero la ley moral no, porque la paga del pecado sigue siendo la muerte y sigue el pecado reinando en el mundo y no ha pasado de moda, sino la ley
ceremonial. Veamos lo que Dios le reveló a Pablo en Hebreos 10:1, cuando dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, nótese, la ley teniendo la sombra, una proyección de los bienes venideros, de la muerte de Jesús, no la imagen misma de las cosas, no, era una representación, no era la realidad todavía, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todos estos sacrificios eran una sombra, decía acá, no eran la realidad, era solamente un ejemplo, un modelo de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. En el capítulo 9, verso 10 del mismo Hebreos, leemos, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones, o sea, derramamientos de vino, de sangre ahí en el altar, hablando de la ley ceremonial, ya que consiste solo de comidas, de ofrendas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, hasta que viniera la realidad que era Cristo Jesús. Ese era el papel de la ley ceremonial. Hablemos entonces de la ley, el evangelio después de la cruz, los 10 mandamientos y la cruz. No debemos imaginar que la venida de Cristo nos ha librado de la autoridad de la ley, no, por cuanto esta es la regla eterna. La ley es eterna, la ley de una vida santa y devota, y por lo tanto debe ser tan invariable como la justicia de Dios. Eso lo dijo Juan Calvino, un reformador de los tiempos de Lutero. Entendió el asunto. La ley es como una regla, un patrón que tenemos ahí de una vida santa. La muerte de Cristo después de la cruz magnificó la ley, exaltando su autoridad universal. ¿Por qué? Vean, mis hermanos, porque si el decálogo pudiera haber sido cambiado, entonces el Salvador no habría tenido que morir. No, porque no había pecado entonces. Porque la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces, no había que esperar que Jesús muriera en la cruz, ¿no? ¿Para qué? Ya no hay más pecado, ya todo el mundo está exento de la muerte eterna. Entonces, el decálogo era evidente, era real, Cristo magnifica la ley, su consecuencia reclama la vida, la sangre del pecador, porque la vida en la sangre está, y Cristo derrama su sangre, su vida la da, porque la ley exige, el que peca debe morir eternamente, no puede existir en el universo, y Jesús ocupa ese lugar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay cierta interrelación entre la obediencia y la ley. La obediencia es el fruto de la salvación en Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La gente cree que recibir al Señor en mi vida y ya. No. Recibir al Señor implica de ahí en adelante obedecer su palabra. Los creyentes que comprenden cuánto valora Cristo la ley y que además estiman las bendiciones de la obediencia, estarán siempre bajo una poderosa motivación para vivir vidas semejantes a Cristo. Y la vida de Jesús fue una total obediencia a su Padre y a su palabra. Él mismo, aunque era el autor, él mismo se sometió para darnos ejemplo a nosotros. Así que la ley no salva, pero sí es una demostración de que yo amo a Jesús, su plan de salvación, y obedezco. Veamos la relación entre Cristo y la ley. Cristo tenía supremo respeto por la ley de los 10 mandamientos. Y como ya mencionamos,
Antes los engrandeció, los explicó mejor, les dio un carácter espiritual. Así pues, Cristo no solo vino con el fin de redimir al hombre, sino también para vindicar, restablecer la autoridad y la santidad de la ley de Dios. Yo no he venido para abrogar, para invalidar y quitar, dijo en Mateo 5. He venido más bien para cumplir, para dar ejemplo. Así que en la siguiente diapositiva vemos que únicamente si permanecemos en Cristo podremos rendir una obediencia de corazón. Cuando no estamos en Cristo, obvio, no tenemos el poder ni la fuerza suficiente para ser obedientes. ¿Qué dijo Jesús en Juan 15, 4 y 5? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, en la mata. Pues así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que mi íntima relación con Jesús hará que yo sea un cristiano obediente, fiel a su palabra y por ende a sus 10 mandamientos. Ahora, es cierto que solo somos salvos por fe en el sacrificio de Jesús, pero la obediencia tiene unas bendiciones. La obediencia desarrolla un carácter cristiano y produce una sensación de bienestar, haciendo que los creyentes crezcan como niños recién nacidos y sean transformados en la imagen de Cristo. Hay bendición en obedecer la palabra de Dios y sus mandamientos. Además, leemos que hay entendimiento y sabiduría cuando guardamos la ley de Dios. Ella nos da mejor comprensión, nos hace sabios en el Evangelio y cumplirla. Nos da una vida moral pura, nos protege contra las enfermedades, la seguridad de que nuestras oraciones serán recibidas, tendrán respuesta. Todo esto cuando uno obedece la palabra y la ley de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por los siguientes textos que vamos a leer, por ejemplo, Salmos 119, versos 98 y 99. Dice el salmista, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Obedecer la ley me hace más sabio, porque siempre están los mandamientos conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Así que nos hace sabios, entendidos en el aspecto espiritual y de la vida práctica también. En Proverbios 7, 1 al 5, Salomón, por inspiración de Dios, declaró lo siguiente: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Cuánto cuidamos los ojos, no? Lígalos a tus dedos, los mandamientos. Escríbelos en la tabla de tu corazón y di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y di a la inteligencia, tú eres mi pariente. Llámala parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda tus palabras. O sea, te puedan prevenir de la fornicación o del adulterio. Entonces, hay bendiciones en obedecer los 10 mandamientos. La salvación, sí, Jesús compró nuestra salvación, pero guardar la ley de Dios trae bendición. Sigamos leyendo sobre las bendiciones, Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová, tu sanador. Hasta en eso hay bendición, en salud, cuando uno obedece la palabra de Dios, sus mandamientos. Y en Juan, primera de Juan, capítulo 3, verso 22, leemos, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Quiere decir que no guardarlos hace que nuestra oración no sea escuchada. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Condiciones para que las oraciones puedan ser contestadas. Al terminar nuestro estudio en esta tarde, Jesús está con nosotros y nos dice lo siguiente: con amor eterno te he amado. Si me amas, guarda mis mandamientos. El amor siempre espera una respuesta de amor. Cuando un caballero pretende una dama y siente que la ama, espera una respuesta de amor. Los padres amamos a nuestros hijos entrañablemente y esperamos una respuesta de amor también. Con amor eterno te he amado. No tiene medida el amor de Jesús por nosotros. Y ahora pone un sí condicional. Si me amas. Porque Él espera que le amemos. Obvio. Si me amas, demuéstrame. Guarda mis mandamientos. Y ya sabemos, vigentes por siempre y trae mucha bendición guardar los mandamientos. La salvación, sí, Jesús la compró para nosotros. Los mandamientos no me salvan, que quede bien claro eso, pero es una evidencia de mi amor profundo por mi Salvador, el Señor Jesucristo. Y bien, al terminar nuestra doctrina esta tarde, demos oportunidad a algunas preguntas, inquietudes o aportes que tengan algunos de ustedes. Pueden prender su micrófono y formular su pregunta respecto al tema de esta tarde. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? ¿O algún aporte? Bueno, parece que no hay preguntas, que no hay aportes, que no hay Pastor, inquietud. Sí. Yo quería hacer una pregunta, pues que ya más o menos es la respuesta, pero pues como usted tiene esa sabiduría, en los mandamientos se hablan de los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento solamente se habla de uno solo. En Juan, de amarás a Dios, tu Dios, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque en el Nuevo Testamento no se nombran los 10 mandamientos como en el Antiguo. Perfecto. Su pregunta es muy válida. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es el guardador a quien se le ha confiado los 10 mandamientos. Entonces, se da por entendidas muchas cosas. Se habla del sábado, ese es el cuarto mandamiento. Se habla de un solo Dios, ese es el primer mandamiento. Jesús habló de matar con el enojo, habló del adulterio, el desear a otras personas. Se menciona también la actitud hacia los padres en otros momentos. Mejor dicho, los 10 mandamientos como una lista no se menciona, pero que se mencionan los mandamientos así sueltos, sí se mencionan en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque los judíos los conocían bien. ¿Por qué no hay tanto énfasis en el sábado, por ejemplo? Porque ellos ya conocen el sábado y ese no fue el propósito de Jesús. Su propósito fue venir a que se entendiera el plan de salvación. Entonces, hay ciertos énfasis en el Nuevo Testamento que no son necesarios en el marco histórico en el que vive Jesús y viven los apóstoles. Pero la esencia, ahí está. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, de todo corazón, y a tu prójimo como a ti mismo.
porque los primeros 4 mandamientos tienen que ver de mi relación y mi amor con Dios, y los otros 6 de mi amor y mi relación con mi prójimo. Entonces, cuando a Jesús le preguntan como una trampa, ¿cuál es el mandamiento más grande? A ver qué iba a decir él, a ver si destacaba alguno, es una trampa. Entonces, tiene la respuesta, amor a Dios y amor al prójimo. Eso es lo más grande, y ahí están los 10 mandamientos. 6 para el amor al prójimo, 4 para Dios. Los primeros 4 en una tabla, los otros 6 en la otra tabla. Entonces, no hay una lista, aunque en otros pasajes se mencionan 3, 4 mandamientos, en Santiago se mencionan varios. Pero el principio sí está. ¿Y es por qué? Porque los judíos lo conocen bien. Ellos saben bien los 10 mandamientos. Antes eran exagerados, por ejemplo, con lo del sábado. Y Jesús condena esos extremos. Pero la ley está, en una u otra manera, está expresada en el Nuevo Testamento. No sé si contesté su pregunta. Sí, pastor, muchas gracias. Excelente. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a darle gracias a nuestro Espíritu Santo por habernos acompañado esta tarde y habernos ayudado en nuestro estudio. Padre, agradecemos la asistencia del Espíritu Santo con nosotros. Gracias por tus preceptos, por escribirlos en nuestro corazón, porque no son carga. Amamos a Cristo Jesús con todo nuestro corazón y como un resultado, tu Espíritu Santo hace que podamos ser obedientes hasta el final, que es lo que deseamos. Que tu imagen, Cristo Jesús, sea estampada en nuestras vidas. Es lo que más deseamos. Y gracias por participarnos de estos conocimientos. Agradecemos y pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos invitarles para el estudio de nuestra próxima doctrina, que será el próximo sábado a las 4, y justamente es sobre la doctrina de el sábado. Tremenda doctrina y muy controversial, ¿no? Pero bueno, con ayuda de Dios estaremos analizando esta doctrina a través de la palabra de Dios, el sábado. Amén.